China, la gran crisis. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo se causó esa crisis? ¿Cuál es el problema de desempleo? ¿Bienes raíces? ¿De deflación, que es lo contrario de inflación? Y vamos a explicar cómo eso es malo para la economía, aunque sea lo contrario de inflación. Inflación sube los precios, deflación baja los precios, pero ¿por qué eso también es malo? El aumento de los jóvenes desempleados especialmente y la baja de la natalidad como problemas que están creando una gran crisis en China que también nos puede afectar. Vamos a ver cómo nos puede afectar. Vamos a ver también cuáles son algunas de las características similares a lo que está pasando con nosotros en Occidente. Y un aspecto que me parece que va a ser muy interesante es cómo esta situación económica de China, que a través de décadas ha llegado a esta crisis, también se parece a la situación económica y al proceso que muchos de nosotros probablemente hemos tenido a nivel personal. Y vamos a ver cuáles son los aciertos, cuáles son los errores y qué pasará con China. ¿Realmente es que se va a acabar, que va a tomar el mercado, le va a ganar al dólar y va a ganar sobre Estados Unidos, que se va a quebrar? Vamos a hacer algunas reflexiones sobre este tema que estoy seguro que te ayudarán a tener una mayor claridad de lo que es esta crisis. Hola, mi nombre es Carlos David y en nuestro canal trabajamos herramientas de cómo crecer con bienes raíces en forma segura, cómo crear ingreso pasivo con bienes raíces, aunque la situación sea difícil, aunque los créditos sean limitados, ahí siempre los bienes raíces tienen oportunidades. Hoy vamos a hablar de China. Después de la revolución comunista en 1949 hasta 1979, China fue un país muy cerrado, una economía enfocada en lo rural, con muy poco desarrollo urbano, con muy poca industria y muy aislada del comercio internacional. En 1979 comenzaron los acercamientos con Estados Unidos y desde ahí se abrió una puerta increíble al mercado internacional. Un mercado de 800 millones de personas por un lado, pero también la posibilidad para el mundo industrial de Occidente de mano de obra barata, de poder iniciar industrias en un país con muy pocas reglamentaciones o muy abierto en ese momento para nuevas industrias. Fue una oportunidad de sinergia increíble, tanto para Occidente como para China. Y a partir de ahí vino un crecimiento económico muy dinámico en el que China se abrió al comercio y a la industria occidental y Occidente a su vez se abrió a invertir en China y a empezar a crear fábricas y a llevar tecnología para China para desarrollar esas fábricas que le permitía a Occidente bajar los costos, tener productos más asequibles, más rápidos, porque en últimas tenía la capacidad de mano de obra que estaba ansiosa de crecer y de tener trabajo a unos precios muy económicos, y eso era un ganar para todos. Por otro lado, fue creando una cultura en la que la gran presión social y legal era tener un solo hijo. Esas eran las condiciones en ese momento. Había muy poca educación. Cuando vino toda esta oportunidad de industrialización, pues no había muchísimos universitarios en ese momento. Entonces, lo que empezó a pasar desde 1979 a 1998-99 fue que China creó muchas universidades a estimular la educación universitaria, porque necesitaban universitarios y profesionales para ayudarles a manejar todas esas nuevas industrias y esa nueva tecnología que traían las empresas occidentales, porque no solamente traen una industria, sino cuando traen una industria que crean empleos directos, también crean subempleos o empleos indirectos alrededor de esto, y además hay tecnología que pueden aprovechar, y como no habían las reglas de la tecnología que existe en Occidente para crear otras industrias o productos similares. Luego eso crea un boom que nos requiere mano de obra más calificada y profesional. Y eso generó que millones de muchachos, aún de poblaciones rurales muy lejanas, pudieran acceder a la universidad. Y fíjate esto, simultáneamente quiero comentar cómo este proceso, que se puede parecer a China en ese momento, yo recuerdo que cuando yo entré a la universidad, eso fue en 1972, en Colombia tampoco había muchas universidades, no eran muchas las personas que iban a la universidad, y creo que eso era lo mismo que pasaba en muchos países de América Latina, que la universidad todavía era algo a lo que no podían acceder
muchísimas personas. Entonces eso comenzó a ocurrir de manera que en 1998 más de 400 millones de personas en esos 20 años habían pasado a clase media, habían empezado a ganar más dinero, habían comenzado a educarse más, habían comenzado a comprar más. Todo eso empieza a crear esa sociedad de consumo que con la apertura con Occidente, a la llegada de los productos occidentales, al acceso a una calidad de vida mejor. Y en ese momento, en 1998, el gobierno chino autorizó a las personas a poder comprar su casa, su apartamento. Hasta 1998, China era una sociedad comunista. No era posible tener propiedad privada. En 1998 no solamente abrió a que las personas pudieran comprar su propiedad, sino que también pudieran su apartamento, su casa, sino también ofreció préstamos, hipotecas asequibles, intereses cómodos para que la gente pudiera comprar y planes de vivienda de manera que las personas pudieran comprar. Entonces imagínate, si durante décadas no había propiedad privada, en un momento determinado comienza a haber una liquidez en una sociedad que está acostumbrada al trabajo duro, porque los chinos, por la pobreza y por sus condiciones, están muy acostumbrados al trabajo duro y a la disciplina y al enfoque. Pues eso generó gran capacidad de ahorro, y cuando el gobierno abrió la posibilidad de comprar bienes raíces o de invertir en la bolsa, muchas personas eligieron comprar o invertir en bienes raíces, pero no había muchísimo desarrollo, de tal manera que se crearon cientos de proyectos de construcción de apartamentos y de casas, y las personas empezaron a comprar y se creó un boom increíble. En menos de 10 años, del 2001 al 2010, las propiedades subieron casi en un 700%. Eso porque obviamente si la gente quería invertir y no tenían si podían tener acceso para apalancarse con créditos de los bancos, entonces la oportunidad eran los bienes raíces. ¿Qué hacían las personas? Las personas se endeudaban con sus parientes o como podían para poder comprar sus bienes raíces. Y la diferencia de los proyectos de construcción en China a lo que son en Occidente es que las personas comenzaban a pagar las hipotecas desde que compraban. Así realmente el proyecto todavía estuviera en un plano y no se hubiera comenzado a construir. Mientras tanto, las empresas constructoras lo que hacían, viendo esta increíble avalancha de compradores, y esto lo explico mejor en otro video de la gran crisis de China, que lo puedes ver acá, porque ahí voy a explicar más cómo es el proyecto, cómo fue la crisis de las constructoras y cómo ellas tomaron ventaja de una forma absurda de muchísimas personas. Pero ahorita estamos enfocados más en lo que pasó con China. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Que la gente empezó a hacer colas, hacían rifas para poder acceder al crédito de vivienda y comprar apartamentos, y los constructores iban y compraban en pequeños poblados o compraban pedazos de terreno sobre los cuales supuestamente iban a construir, y lo que hacían cuando empezaban a recibir los compradores de ese terreno era tomar ese dinero y comprar otro terreno para empezar de nuevo lo mismo, ¿no? Realmente eso es crear una pirámide para estafar a la gente. Pero eso fue lo que empezó a pasar, porque como todo este manejo de la economía con las reglas occidentales no estaba regulada por el gobierno, empezaron a crear bancos, y los bancos empezaron a dar créditos a las personas o créditos a las constructoras, pero créditos que en últimas no estaban bien soportados, como lo puedes ver aquí en este video después de que termines de ver esto, porque eso te va a dar muchísimo contexto. Entonces, ¿qué ocurrió? En un momento determinado el gobierno, eso fue en el 2020, decidió intervenir porque se dio cuenta de lo que estaba pasando con el mercado de bienes raíces, y era tan grave que el 70% de la riqueza de China en ese momento de las personas estaba en bienes raíces. Y mientras que en Estados Unidos, bueno, en Occidente es más o menos el 30%, no había muchas oportunidades de invertir. Entonces, cuando el gobierno comienza a regular tanto a las constructoras como a los préstamos, las ventas comienzan a caer en picada, y como comienzan a caer en picada, las obligaciones de estas grandes constructoras siguen, y como no tenían acceso al crédito que tenían antes, empezaron las quiebras, y realmente lo que se demostró en ese momento era que estaban construyendo edificios en lugares en donde ni siquiera había la población suficiente para habitarlos, ni siquiera para vivirlos, porque muchas de las personas, como había esa boom de especulación, estaban comprando era para especular, ni siquiera para invertir,
para vivir, para rentas, sino sencillamente para especular. Y mira hasta ahora cómo esto, comparándolo con lo que hacemos los individuos con nuestro crecimiento financiero, cómo eso se parece a la historia de muchos, por lo menos yo vi algo parecido en el sentido de no tener mucho, educarme, tener la oportunidad de ganar dinero, cubrir la posibilidad de comprar, que nunca había comprado ni nunca había tenido nada, de comprar bienes raíces, de comprar activos, de mejorar mi calidad de consumidor. Y con eso empezar a utilizar el crédito, y al comienzo lo empecé a utilizar para cosas de consumo y después para inversión en negocios o en bienes raíces, pero como no estaba educado en lo que significa realmente usar el crédito, terminé sobreendeudándome, gastando más de lo que tenía y creando problemas financieros que me llevaron a la liquidez, que exactamente es lo mismo que pasó con estas personas y también lo mismo que pasó en Estados Unidos en el 2008 y también en otros momentos, pero hablemos de los bienes raíces cuando las personas compraban, como había crédito ilimitado y le prestaban a cualquier persona, compraban propiedades sin saber qué estaban comprando ni qué tipo de crédito estaban adquiriendo. Cuando yo digo a las personas, ay, es que me quebré en la crisis del 2008. Las personas que quebraron las crisis del 2008 fue porque compraron más de lo que podían o no sabían qué es lo que estaban comprando o no se educaron en qué tipo de crédito estaban tomando. Volvamos a China. ¿Qué ocurre? Viene esta crisis tan increíble y cuando se quiebran las constructoras, por ejemplo, hay una empresa de las más grandes, Evergrande, tenía más de 1.300 proyectos de construcción en 280 ciudades, pero hacía de todo y empezó también a invertir en parques como Disneylandia, a invertir en carros eléctricos, en centros comerciales, en hoteles, en muchas cosas distintas a su rubro de construcción. Cuando empezó la gran crisis financiera, las acciones, porque ellos se habían salido a la bolsa, salieron también en Nueva York, se les desplomaron los bonos, que es la plata que la gente o los fondos de pensiones chinos o de acá, de Estados Unidos le han prestado, empezaron a pedir sus bonos, no tenía con qué y empieza la quiebra. Esa quiebra, cerrando los proyectos, eso afecta a todos los proveedores de estas empresas de construcción, que son muchísimos, y a todos los empleados que perdieron su empleo con esta crisis. Y esto empieza a llevar a muchas industrias adyacentes a que también tengan una gran crisis, lo que por supuesto empieza a generar un gran desempleo, a tal punto que en este momento en China aproximadamente el 21% de los jóvenes que se educaron educación universitaria no tienen empleo. ¿Acaso eso no está pasando en nuestros países, en Colombia o en México o en Estados Unidos? Pero entonces, ¿qué ocurre? Primero, la crisis de bienes raíces, el desempleo por esa crisis. De esto la crisis bancaria, porque los bancos se llenan de deudas malas o no tienen garantía. Esas industrias que debían de las constructoras le habían pedido dinero y no tienen con qué pagar sus deudas, pues llevan a los bancos a una crisis. Y cuando pasa esto y el gobierno a su vez aprieta los créditos, que es lo que está pasando en Estados Unidos ahorita, cuando Estados Unidos dice, ay, hay mucha inflación, entonces vamos a poner una restricción subiendo la tasa de interés y restringiendo el crédito. Lo mismo en China. Vamos a restringir el crédito. Restringen el crédito, aprietan a las personas, aprietan a los bancos, aprietan a la industria y lo que empieza a crear es muchas quiebras y también lo que se llama deflación. ¿Qué es deflación? Es lo contrario de inflación. Inflación es cuando hay mucho dinero. En Estados Unidos, cuando la pandemia, ¡pam!, dieron dinero, dinero, dinero. Entonces eso generó que los ahorros de las personas se aumentaran y que la gente gastara. Y como la gente gastaba, entonces si hay muchas personas comprando cosas, pues hay más plata que cosas. Entonces, ¿qué pasa? Suben las cosas para que porque es un juego entre oferta y demanda de dinero y un producto. Cuando se cierra el crédito, suben los intereses o hay menos personas comprando, como lo que ocurrió en China, ¿qué es lo que pasa? Que la gente tiene menos liquidez y los precios comienzan a bajar. Otra vez volvamos a hacer, ¿qué pasó con los precios de bienes raíces en el 2008? Se bajaron, deflación, porque en últimas hay menos compradores y bajan los precios. Pero ¿qué pasa? Si hay hipotecas y bajan los precios, los bancos también se quiebran porque las casas quedan, como dicen en el lenguaje de bienes raíces, por debajo de agua y en últimas
hay una crisis porque la gente que compró termina debiendo más de lo que vale su propiedad y muchas personas lo que hacen es dejar su propiedad, que es un error en ese momento, pero eso es lo que hacen muchas personas. O los bancos también tienen deudas garantizadas por bienes que valen mucho menos de lo que vale la deuda y eso es un problema. Entonces, la deflación es otro de los grandes problemas. Todo esto, más la crisis de las tensiones políticas entre Occidente y China, ha generado que también la economía de China se golpee porque ya no es la apertura. Ya Estados Unidos y Occidente se dio cuenta que había demasiadas fábricas en China y estaba dependiendo demasiado y aún empresas de tecnología como las empresas que producen la medicina o las empresas que producen baterías eléctricas dependían muchísimo de fabricantes de China. Comenzó a traer todo ese mercado y muchas de esas fábricas volvieron otra vez a traer sus fábricas a Occidente y eso pues ha generado otra presión adicional en la economía de China. Pero ¿cómo eso va a afectar a Estados Unidos? Empecemos con eso. Primero, la economía china es como el 1% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Realmente no aporta muchísimo. Segundo, la deuda de las grandes empresas chinas de construcción es una deuda más que todo con los compradores chinos. Hay inversionistas extranjeros, pero no es lo máximo, porque no son muchos los inversionistas extranjeros que pueden invertir en China. Por otro lado, si comparamos el mercado de bienes raíces chino o esa gran deuda comparado con el tamaño de la bolsa de Estados Unidos, es realmente un porcentaje muy pequeño. Entonces yo no creo que vaya a significar mucho. Ahora, ¿qué va a pasar con China? En realidad, aunque China tenga todos esos problemas, no son diferentes a los problemas que ha tenido Colombia, Estados Unidos o México o Europa a través de las décadas. Y esos problemas son resultado de buenas y de malas decisiones financieras que han tomado los políticos o los gobiernos. China sigue creciendo un 3% al año, que crecía antes el 3% con una economía que ahorita es la segunda más grande del mundo. Es increíble. Por otro lado, China tiene muchísimo, no es un país en deuda como los Estados Unidos, es un país que tiene una deuda externa muy baja. Y por otro lado, el gobierno puede devaluar, como lo hice en el 2015, el 40%, o proteger los bancos o proteger las empresas con muchísimos recursos internos sin las limitaciones que quizás hay en nuestros países para hacerlo. O sea, probablemente China va a manejar eso y va a comerse esas dificultades y su economía va a seguir porque tiene la tecnología, tiene las industrias, tiene un gran mercado y además tiene sus aliados, están haciendo un mercado increíble. Pero el punto es que de todas maneras va a haber tensiones. El punto es que a nosotros en Occidente probablemente nos va a afectar mayormente. Entonces, ¿cuál es la lección en esta reflexión? La lección es cómo manejamos nuestro crédito. En últimas, fíjate que es un mal manejo del crédito. Cuando las personas compran, tanto las empresas constructoras como los compradores compraron por especulación sin hacer el ejercicio financiero, utilizando su capacidad de crédito mucho más de lo que pueden, tomando más riesgo de lo normal. Eso es válido para la economía de una persona, de una empresa o de una nación. Lo que yo quiero que veas es cómo esas reglas, no importa si yo soy capitalista, soy comunista, soy de la izquierda, soy de la derecha, las reglas económicas se aplican para todos, porque las reglas económicas son para todos. Te invito a ver ese video y si aún no te has inscrito a nuestro canal, suscríbete para recibir más información como esta. Bueno, espero tus comentarios.